De vuelta con ustedes y en esta parte del estudio ponemos el foco a un tema de interés para todos y todas. Rodiceli. Profundizamos, Pedro. El doble sismo del 24 de junio activó el plan Venezuela Renace bajo la coordinación directa de la presidenta Delcy Rodríguez y la Gran Misión Venezuela Renace, una iniciativa multidimensional diseñada no solo para la reconstrucción física del patrimonio colapsado, sino para la revitalización integral de este tejido económico, social y comunitario en las zonas de mayor impacto. Bueno, hasta la fecha, las brigadas de infraestructura y los equipos técnicos multidisciplinarios han ejecutado más de 54.000 inspecciones y evaluaciones técnicas a edificaciones de diversa índole en todo el territorio nacional. Y es que este diagnóstico, Pedro, riguroso además, ha permitido la intervención efectiva y la rehabilitación integral de 13.890 viviendas, abarcando tanto unidades unifamiliares, nos referimos a las casas, como multifamiliares, apartamentos, y beneficiando de manera directa a una población que supera los 66.000 ciudadanos en situación de vulnerabilidad. Y precisamente bajo este marco, el gobierno bolivariano aseguró que seguirá brindando protección a través de los distintos planes de atención a todas las familias afectadas. Escuchemos. Nosotros vamos a solucionar su problema habitacional. Estamos en todos los caminos, en todas las vías, construyendo viviendas, dando crédito, dando financiamiento, rehabilitando a través de Venezuela Renace. Es un trabajo conjunto, pero lo más importante es que sea junto a ustedes. Gracias. Y es que para dar seguimiento a este lineamiento, la presidenta Delcy Rodríguez supervisó este sábado 15 de agosto de 2026 estos avances de un proyecto habitacional en Ciudad Caribia para construir 2.100 viviendas unifamiliares, con una primera fase de 1.000 casas destinadas a reubicar a más de 4.000 personas que han sido afectadas por los sismos del 24 de junio. Veamos más detalles. A través del Estado Mayor para los campamentos transitorios y vivienda y la Comisión Presidencial, hacemos seguimiento diario de la evolución de los proyectos. En su conjunto, todos estos programas buscan acompañar a las personas que perdieron su vivienda y que sepan que no están solas, que estamos trabajando hora a hora para que puedan volver a tener un hogar. Volver a tener un hogar, ese es el objetivo, esa es la meta en la que el Ejecutivo Nacional está abocado. Y precisamente la presidenta Delcy Rodríguez anunció el pasado 5 de agosto, Rodiceli, la activación de créditos y financiamientos para la adquisición de viviendas destinadas a las familias afectadas por el terremoto. La mandataria aseguró que este es uno de los caminos para que cada venezolano y venezolana pueda acceder a recursos financieros, iniciativas para apoyar a quienes más lo necesitan. Así lo dijo. Yo quiero aprovechar la oportunidad para recordar que hay un plan en la banca pública y privada para apoyar a quienes perdieron sus viviendas, que van a alquilar, ya tenemos una nueva ley de arrendamiento, o que van a comprar. Hasta $70.000, el equivalente al precio de la vivienda, el gobierno venezolano está subsidiando el 80%. El restante 20% lo van a pagar en 25 años. Si la vivienda está entre $70.000 y $100.000 equivalente, el gobierno va a asumir el 50% de ese crédito y el otro 50% también van a ser pagaderos durante 25 años. Y profundizamos, Pedro. Revisemos algunos detalles de estos subsidios y financiamiento que se pueden solicitar a través del Banco de Venezuela, Banco Digital de los Trabajadores y Banco del Tesoro. Bueno, aquí lo tenemos, inmuebles hasta $70.000, en este caso el subsidio del 80% es otorgado por el Fondo Venezuela Renace y el financiamiento bancario es del 20% restante. Inmuebles de $70.000 a $100.000 tienen subsidio del 50% del Fondo Venezuela Renace y financiamiento del 50% restante mediante préstamo bancario. En cuanto al plazo de crédito, es hasta 25 años a través de la red de la Banca Nacional. Asimismo, se toma en cuenta la atención prioritaria para la recuperación de fachadas, áreas comunes y ascensores en edificios con daños críticos, desplegado de manera inmediata
con las juntas de condominio. Ahí estamos viendo, esto es un resumen de las iniciativas, Rodicelis, que ha anunciado la presidenta Delcy Rodríguez, precisamente para apoyar, para impulsar a los familiares, a las familias que han perdido sus hogares luego de este doble terremoto. Proteger a las familias, y para ampliar este tema nos acompaña en el próximo segmento Rigel Sergen, presidente de la Subcomisión de Vivienda, Hábitat y Desarrollo Urbano. Una interesante entrevista que usted no se puede perder. A él le vamos a preguntar cómo están avanzando estas iniciativas, cuáles son las expectativas de crecimiento y la aplicabilidad. Todo eso al regreso de la pausa. Quédese con nosotros. El impacto acumulativo de un doble sismo desafía la resistencia de nuestras ciudades. Tradicionalmente, evaluar los daños estructurales tomaba días cruciales. Los métodos de inspección visual han dado paso a la era digital. Los equipos de emergencia e ingeniería ahora utilizan escáneres láser y drones térmicos. Estas herramientas crean modelos tridimensionales exactos a las estructuras afectadas. Al comparar estos datos con los planos originales, los algoritmos de inteligencia artificial detectan fallas internas y fatiga de materiales en cuestión de minutos, reduciendo drásticamente el error humano. La clasificación rápida es vital para la toma de decisiones. El nuevo protocolo unificado categoriza las edificaciones con mayor precisión bajo el criterio del daño acumulado. Las estructuras se etiquetan de forma digital y física. Verde para habitabilidad inmediata, amarillo para accesos restringidos que requieren reforzamiento y rojo para desalojo total. Esta información se actualiza en tiempo real en una plataforma en la nube accesible para las autoridades y la ciudadanía. Aprender del doble sismo es la clave para la reconstrucción. El enfoque actual no es solo reparar, sino aplicar técnicas de vanguardia como el encamisado de columnas con polímeros avanzados y disipadores de energía. El objetivo es preparar a las ciudades no solo para resistir un evento, sino para soportar réplicas sucesivas. La tecnología aplicada a la ingeniería sísmica es nuestro escudo más fuerte. Evaluar con precisión y clasificar con velocidad es la fórmula actual para levantar ciudades capaces de resistir el mañana. Expertos, técnicos y también académicos detrás de este despliegue de inspección para el avance de la rehabilitación de viviendas afectadas, Pedro. Fue una respuesta rápida, Rodiceli, porque después de estos eventos sísmicos que afectaron varias zonas, pero sobre todo en La Guaira, la preocupación que se escuchaba, que se expresaba en la calle era precisamente el tema de volver o no volver. Y en estos días, en estos meses, hemos visto a esta comisión que la presidenta Delcy Rodríguez instaló para la habitabilidad desplegada precisamente en esas zonas. Está con nosotros Rigel Sergen, va a conversar con nosotros, él es presidente de la Subcomisión de Vivienda y Desarrollo Urbano, para hablarnos. Bienvenido, primero, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la oportunidad. ¿Cómo usted evalúa este trabajo? ¿En qué fase está la comisión en este momento? Sí, bueno, primero es importante dejar claro que las distintas fases también se van solapando, ¿no? Tuvimos una primera fase, lamentable, de emergencia, de rescate, donde, la institución, el pueblo organizado estuvo trabajando. Luego, casi que paralelamente comenzó la fase de la inspección. Al principio ustedes también decían que van más de 50.000, sí. Yo diría parcelas, porque no son viviendas solo, porque a veces un edificio puede tener 20 apartamentos, claro. Y entonces superamos esa cifra. De hecho, ya se está llegando a las 60.000 y se siguen realizando inspecciones. Luego se ha comenzado otra etapa de la Comisión Presidencial para la Evaluación de la Habitabilidad, donde se está profundizando estas inspecciones a propósito del micro, en especial donde se haya encontrado algún daño estructural y que amerita realizar otras pruebas, hacer informes más detallados, más técnicos, con profesionales, principalmente con ingenieros especialistas en estructura.
Se ha puesto muy de moda el tema de los patólogos. Nosotros aquí en el país también tenemos patólogos, pero también se necesitan ingenieros estructurales porque hay que levantar distintos proyectos. Y paralelamente también se han estado rehabilitando distintas edificaciones, distintos inmuebles que sufrieron daños menores, ¿no? Que fueron catalogados con verde, con alguna observación, o amarillo principalmente por el tema de la mampostería, ¿no? Entonces es importante que veamos las edificaciones como el cuerpo humano, ¿no? Ahorita, bueno, así como hubo también el tema de la pandemia, que también pasamos por la revisión de nuestro cuerpo cuando tuvimos la enfermedad, bueno, es algo también parecido en esta ocasión. Esta primera inspección es un triaje, a ver, bueno, qué afectaciones uno tiene, ese cuerpo. Ahí uno revisa principalmente el esqueleto, lo fundamental del cuerpo, pero también, bueno, si la ropa, si la piel tuvo allí alguna fisura, algún daño. Y bueno, si se ve algún tipo de daño que puede abarcar el sistema nervioso, bueno, pasa a otra etapa y uno va al especialista. Estamos en esa etapa donde se pasa a un especialista y donde, bueno, la revisión no tiene que ser somera como se hizo en un primer momento, o no la puede realizar cualquier persona, sino precisamente tienen que ser los técnicos capacitados para eso. Y tenemos en el país distintas instituciones. Bueno, yo quiero resaltar, por ejemplo, bueno, el trabajo que se está haciendo de la comisión, bien estado acompañada por personal de Funvici, por el Instituto Material de Modelos Estructurales, también, que pertenece a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela. Este fin de semana se realizó un taller de evaluación con distintos ingenieros, ingenieras en el área de la geología, de la geotecnia, que también es importante para revisar cuando las edificaciones, por ejemplo, tuvieron algún asentamiento, perdieron la verticalidad. Esas son las evaluaciones que se están realizando en este momento. Por eso, bueno, se van solapando las distintas instancias de la comisión, bueno, para tener un resultado prudente. Hay una evaluación técnica especializada a través de la Comisión Presidencial para Habitabilidad y Vivienda. Veíamos el debate desde las diferentes instancias, la subcomisión que usted también tiene la responsabilidad de vivienda y desarrollo urbano, pero quisiera preguntarle si hablamos de algún edificio que no ha tenido quizás el consenso de las personas que habitan allí, de repente, ¿qué hacer en este caso o en esta fase? Tomando en cuenta que, bueno, las personas a veces se resisten, no saben diferenciar entre una fisura estética y de repente una falla estructural. Sí, bueno, primero que todavía estamos recibiendo solicitudes de inspecciones, de la primera inspección, y se van a seguir realizando. A veces también nos encontramos que se realizó la segunda y bueno, está ese debate entre los habitantes en cuestionar si realmente está en amarillo o si está en rojo, o tener esa percepción de que el edificio quedó un poquito inclinado. Y bueno, es importante tener la confianza de que el personal que viene realizando voluntariamente tienen experiencia, fueron capacitadas también para realizar esta inspección. Y bueno, si la etiqueta arrojó de que está en amarillo, bueno, es importante esa orientación y ese resultado que allí se dio. Luego, cuando está en rojo, la gente, bueno, quiere resolver de una vez. Ya estamos haciendo esas segundas inspecciones, pero también hay que tener paciencia. No es lo mismo arreglar, rehabilitar una mampostería, que no es un elemento estructural, como decía, o no es una columna, una viga, que ya nuestra población ya se va acercando a esos términos, ¿no? Que a veces se utiliza solo desde la academia o desde la profesión, pero nosotros tenemos que recuperar nuestra cultura sísmica. Estos días también hacíamos una inspección en el INSE, y bueno, conversamos y decíamos, bueno, tenemos que hacer unos talleres también para la población, para los consejos comunales, para las comunas, también para las juntas de condominio, bueno, para que la gente también pueda ir revisando. A veces también el tema de hacerle el seguimiento a una grieta, una fisura, identificar cuándo es una fisura, cuándo es una grieta, cuándo es de preocupación. Bueno, cuando hacemos las inspecciones uno también va orientando a la gente. Las inspecciones por lo general, estas que son rápidas, lo que llamaba triaje, bueno, un poco la orientación es que sean rápidas, de 20 a 30 minutos. Eso seguramente es posible en otros países.
pero aquí en Venezuela nuestra población te pregunta, ¿no? Sabe también, te cuestiona, quiere saber más. Y bueno, al final cuando hacemos las inspecciones, por lo general, bueno, también hacemos una especie de mini asamblea con la comunidad para decirles, mira, es amarilla por esto, estas son las medidas que hay que tomar. Hay medidas preventivas que también se le orienta a la gente, por ejemplo, cuando se tiene que apuntalar, cuando se tiene que realizar una demolición controlada. Y bueno, ya la gente va asumiendo ese trabajo. Luego que está viniendo realizando también la gente de las comunidades o principalmente en los condominios, bueno, si es necesario, contrata una mano de obra calificada, un personal con una empresa que sepa realizar estos trabajos, ¿verdad? Eso tiene que estar también avalado con la comisión presidencial para ver cuáles son las rehabilitaciones que van a realizarse, principalmente si son estructurales, es decir, si es de una columna que se tiene que reforzar o una viga, porque bueno, a veces se piensa, bueno, no, yo arreglo esta columna y ya la respuesta al edificio va a ser mejor. No, hay que evaluar toda la edificación. No es solo la columna que es vertical, que se le dio el acero, es decir, las cabillas que están en exposición, lo que hay que rehabilitar, hay que ver cómo el edificio se va a comportar, la edificación, a través de esa modificación que se vaya a realizar. Esa analogía que hace con la medicina es súper interesante porque, bueno, hay que confiar en los expertos. Esos debates, esas asambleas, también le pasa a nosotros cuando nos vamos al médico. Es decir, pero explícame por qué me duele aquí, pero explícame qué debo tomar. Yo no debo automedicarme, tampoco debo tomar decisiones si a mí el experto me está diciendo que la etiqueta que debe ir es esta y no la verde, por ejemplo. Pero siguiendo en esa línea, ahí hemos visto pacientes ya dados de alta, por ejemplo. Sí, no, incluso hay algunos que podían haber estado en amarillo y cuando se hicieron las rehabilitaciones, las adecuaciones, ya está catalogado de verde y de hecho hay inspecciones que hemos hecho esa tarea. Vamos a decir que hemos reevaluado y hemos reetiquetado. Han salido también unos protocolos de actuación desde la Comisión Presidencial para la rehabilitación, por ejemplo, de mampostería, cómo hay que hacerlo detallado, un manual hecho por expertos y también bastante denso, que eso también le sirve a las comunidades, pero también al que vaya a ejecutar. Pero, por ejemplo, hay un edificio donde hacen una inspección, colocan una etiqueta, por decir, amarilla. Amarilla. Y luego viene una fase en la que cambia de color. ¿Qué pasa entre una y otra? Amarilla, me imagino que de amarilla a verde. Sí, bueno, hay que hacer la rehabilitación y si no se hace... Pasa por también, una rehabilitación. Sí, también pudiera pasar de amarilla a rojo si no se toman las medidas correspondientes, por ejemplo. Si no se toman las medicinas. Sí, si tiene un elemento, si no se toman las medicinas, si tiene un elemento que ha sido afectado, una columna, por ejemplo, que tiene un daño moderado y se manda a apuntalar, es decir, ponerle como una especie de muleta alrededor de esa columna. Hay que saber también colocar esos puntales. Si no lo colocas, bueno, se puede ir deteriorando, ¿no? Es decir, si no sigue el tratamiento, claro, hasta que se haga la rehabilitación. Fíjate que el tema de la rehabilitación puede surgir también varias situaciones. Puede ser llevarla al escenario antes del sismo, es decir, que tenga las mismas condiciones, o pudiera ser que no, mira, no es suficiente llevarla a las mismas condiciones. Hay que hacer un reforzamiento estructural, por ejemplo, ¿no? Entonces, dependiendo del paciente, es que se va a tomar las decisiones. Doy otro ejemplo. Este fin de semana estuvo la compañera, la ingeniera Jacqueline Faría, con otros profesionales. Estuvo también el diputado Pedro Infante, porque es su circuito allí en Catia, en un sector que se llama Simón Bolívar, pero es conocido como Ciudad Tablita, donde hay una cantidad de aproximadamente como 30 bloques que tiene décadas de construido. Y hicimos la inspección. Algunos dieron amarillo, otros dieron rojo, pero este fin de semana estuvieron especialistas, principalmente del Instituto Material de Modelos Estructurales, y se tienen que levantar distintos proyectos para hacer esa rehabilitación. Pero también ahí se estuvo verificando, si las medidas que se eligieron de apuntalamiento, la estuvieron revisando. A veces también hemos encontrado filtraciones, que es una patología.
estructural no es causada por el sismo, pero bueno, allí la pregunta es qué tanto eso influye cuando vino el sismo. ¿Y qué tanto representa un riesgo después de los sismos? Y hay que rehabilitarlo también. Nos los va a decir al regreso de la pausa. Es muy interesante escuchar cómo hace esa analogía porque permite también llamar a la calma a la población. Claro. Hablamos un poco, y lo decía Pedro, me parece interesante escuchar este tipo de explicación en este momento y en esta fase, porque las familias siempre quieren saber cuándo rehabilitar, cuándo remodelar y cuándo vamos a curar, asistir al médico. Pero además es importante también, así como hablamos de esa profundidad de expertos técnicos y cómo el Estado venezolano hace esas inspecciones, también hablamos de un Estado que con las políticas de la presidenta Delcy Rodríguez hemos podido ver cómo se avanza en este financiamiento con la banca pública y privada. Vamos a hacer una breve pausa y al regresar hablamos de esa coordinación. En atención a las familias afectadas por el reciente movimiento telúrico, el Ejecutivo Nacional acaba de anunciar una medida de alivio financiero sin precedentes para la reconstrucción de viviendas. La red de banca pública ha habilitado formalmente una línea especial de créditos hipotecarios totalmente subsidiados. Este programa está diseñado exclusivamente para aquellas personas que perdieron sus hogares o sufrieron daños estructurales severos. El objetivo principal es eliminar los obstáculos burocráticos tradicionales. Los beneficios incluyen una tasa de interés comerciales y un plazo de amortización extendido de hasta 30 años. Además, los beneficiarios quedan completamente exentos de pagar gastos administrativos de apertura. El Estado asumirá el rol de garante institucional para asegurar que la liquidez llegue a las constructoras encargadas en menos de 15 días. Para acceder al subsidio, las familias deben presentar de manera obligatoria el certificado de habitabilidad emitido por los ingenieros de protección civil. Este documento valida el estado de la propiedad y activa el protocolo de emergencia bancaria de forma inmediata. Los pasos son sencillos. Primero, obtenga el aval técnico de daños. Segundo, ingrese a la plataforma web de la banca pública en la pestaña de contingencia habitacional. Y tercero, espere la asignación de su perito bancario para la liberación de los fondos. Las agencias bancarias públicas seleccionadas contarán con taquillas de atención prioritaria, una ventana de esperanza para cientos de familias que buscan reconstruir su hogar. Bueno, parte de las acciones que emprende el Ejecutivo Nacional para atender, como ustedes lo vieron allí, a las familias afectadas luego del doble terremoto. Hoy estamos hablando acerca de los avances de la Comisión Presidencial para la Habitabilidad, pero también de esos apoyos que son de gran ayuda. Ya hemos visto a la presidenta visitar las distintas comunidades afectadas, la clase media también que fue afectada, el otorgamiento de beneficios económicos, y de eso estamos hablando. Así es, Rigel Sergen, presidente de la Subcomisión de Vivienda y Desarrollo Urbano, está con nosotros para conversar acerca de ese financiamiento a través de la banca pública, y vemos cómo la presidenta Delcy Rodríguez ha hecho inspección, activó el financiamiento y otorgó esta propiedad a más de 68 edificios y más de 580 propietarios que hoy ven ya como una realidad volver al hogar. Y qué importante es el Estado venezolano y esta subcomisión. ¿Cuál sería el papel fundamental de ustedes en medio de esta inspección, pero también el apoyo a las familias que necesitan ese financiamiento? Sí, bueno, la Asamblea Nacional ha estado acompañando la gestión del Ejecutivo Nacional, de la presidenta Delcy Rodríguez, que ha estado permanentemente, ¿no? Y lo seguimos viendo que sigue acompañando todo este proceso, porque la emergencia no se acabó ya luego de pasado un mes, y hay miles, decenas de miles de familias, bueno, que necesitan esa presencia del Estado. Aquí también vemos la importancia de que el Estado esté funcionando como uno solo, ¿no? Desde la Asamblea Nacional, por ejemplo, bueno, aprobamos ya una ley de régimen especial, pero bueno, también hemos visto este tema del financiamiento, que también ha llegado gracias a la recuperación económica que nosotros hemos garantizado, que ha garantizado también la presidenta. Fíjense que se venía limitando el tema del acceso al crédito, no significa que había desaparecido. Hay un tema que es el anclaje legal, que bueno, por lo que ha sufrido nuestra economía
nacional, bueno, estaba limitado a las personas que estaban adquiriendo, que estaban siendo adjudicadas a través de una vivienda, un hogar de la Gran Misión Vivienda Venezuela. No significa que no se estaban dando créditos, estaban siendo exclusivamente para ese sector. Pero bueno, la realidad es que... Por un contexto económico específico. Sí, y la realidad es que, bueno, no cualquiera podía ir a solicitar un crédito, bueno, por esta situación económica. Ahora, con esta emergencia se ha planteado un fondo que, bueno, tiene dos sentidos. El primero tiene que ver con la vivienda que colapsó. O sea, colapsó, es inhabitable. O sea, no solo tiene que ver, bueno, de que hay que hacer alguna reparación estructural, no. Es que lamentablemente colapsó la vivienda y no se puede recuperar. Y esa es la primera línea crediticia que se ha habilitado, principalmente con 3 bancos, el Banco Digital de los Trabajadores, el Banco de Venezuela y el Banco del Tesoro, que incluso ya en sus páginas está abierto ese sistema y donde hay principalmente, bueno, 3 requisitos, ¿no? Uno, bueno, precisamente lo decía allí el micro, tiene que ver, bueno, con ese aval que dio la inspección del colapso. Nosotros cuando realizamos la inspección, no solo, bueno, etiquetamos si es verde, amarillo, rojo, habitable, sino si es colapsada, si la vivienda colapsó, también hay un aval. Y eso te genera un QR y te genera un código, ¿verdad? Okay. Entonces, bueno, la gente tiene que tener ese código, incluso en la plataforma que se llama Habitar. Cuando realizamos la inspección, también tenemos un contacto de la persona. Y cuando damos ese número, ahora le está llegando eso a la persona. ¿Es un código en el caso de los edificios por apartamento o el edificio? No, en particular es en el inmueble. En el inmueble, entonces si es un edificio, bueno, es de todo el edificio que está arrojando un código. Pero te sirve, ¿por qué? Bueno, porque si el edificio está conformado por 20 apartamentos y colapsó, bueno, los 20 fueron afectados, ¿no? Claro. Entonces, bueno, las 20 familias van a necesitar el mismo código. Lo segundo, el tema de la asociación con el campamento transitorio, que también se hace un estudio socioeconómico y bueno, la gente se registra, ¿no? Y está asociado principalmente muy cerca de donde sufrió el edificio un colapso. Eso vemos los distintos campamentos en el estado de La Guaira, pero también aquí en la ciudad de Caracas también hay algunos, ¿no? Por ejemplo, en El Paraíso hay una carpa muy cerca de donde colapsó el edificio, o en San Bernardino, y bueno, hay una institución que también está haciendo el acompañamiento. Es muy importante que la gente esté también censada, digitalmente también con respecto a esa situación. Y lo otro tiene que ver con respecto al tema de la propiedad. Allí también, bueno, se establece, bueno, que tiene que tener el papel, la identificación de la propiedad, si es propietario, si es copropietario, ahí entramos a los edificios, o si es adjudicatario, si el que sufrió un colapso fue una vivienda de interés social, como puede ser alguno de los urbanismos en el estado. Eso es en el caso del colapso total, pero si no fue colapsado totalmente. Si no hubo colapso, primero el plan que se está desarrollando, y es donde hemos visto a la presidenta acompañar esas viviendas que ya fueron rehabilitadas, hay primero una acción de gobierno nacional o local. Cuando hablamos de nacional, tiene que ver, bueno, con el plan Renace, que lleva la ingeniera Jacqueline Farías, o el Ministerio de Obras Públicas, que también está abocado a la rehabilitación de distintas edificaciones, o Venezuela Bella, que también lleva la compañera Marjorie, o a nivel local, que por dar un ejemplo, en la ciudad de Caracas lo está asumiendo, bueno, la alcaldía de Caracas, con la alcaldesa Carmen Meléndez, o el jefe de gobierno Nahum, bueno, que han venido distribuyéndose las distintas zonas, ¿no? Y es muy importante, bueno, porque aquí, por ejemplo, en la ciudad de Caracas uno sabe, bueno, que colapsaron en San Bernardino, en El Paraíso, y en el municipio Chacao también, Los Palos Grandes, etcétera, pero también hay zonas que han tenido problemáticas, daños en estructura o en mampostería, bueno, podríamos decir sectores generalizados.
Y bueno, estos trabajos lo vienen asumiendo estas instituciones. Y hemos visto planes crediticios para juntas condominio, por ejemplo. Sí, también, que es lo último que, bueno, que también allí la presidenta informó, ¿verdad? Allí el plan sería distinto porque, bueno, porque la vivienda no colapsó y la política que se está llevando a cabo es que sea a través de las juntas de condominio. Casualmente a través de otra comisión, la comisión de convivencia y paz, ya venía antes del sismo, se venía reuniendo con las juntas de condominio, y una de las solicitudes que le había hecho era, bueno, que habían encontrado unos procesos muy burocráticos para actualizar, por ejemplo, la junta de condominio, y bueno, veían que esa traba estaba atrás del Sarén, y ya la presidenta había hecho la articulación con el Sarén para, bueno, poder canalizar esa actualización de la junta de condominio. Bueno, veamos lo importante que es ahorita, porque para recibir un financiamiento necesita, bueno, tener esa actualización. Es verdad, ese acercamiento con juntas de Rigel. condominios ya se había dado a partir de las consultas populares, en donde ya ellos estaban involucrados para... Rigel, si una persona por alguna razón no se ha registrado, no tiene QR, yo veo que tienes una caseta oficial sobre la mesa, ¿qué nos puedes decir? ¿A dónde acudir? ¿Qué debe hacer? Sí, fíjense, si la vivienda colapsó, porque también sí, se ha acercado gente que todavía no ha resuelto, o sea, luego de un mes, bueno, cada familia es una tragedia. Claro. Y hemos logrado facilitar todos los procesos, ¿no? Entonces, si la gente todavía no se ha registrado, tiene que acercarse al campamento más cercano si la vivienda colapsó. Si la gente todavía no necesita tener la seguridad plena en qué condiciones está su vivienda, todavía estamos realizando las inspecciones. Y fíjense que muchas de las inspecciones que nos llegan lo hacemos a través de la plataforma de la aplicación Ven App. Esas solicitudes le llegan a la alcaldía, al jefe de gobierno, en el caso también del estado de La Guaira también, bueno, allí hay una situación particular donde toda la zona se está realizando toda esta inspección, se va peinando, como nosotros le decimos, y todas las viviendas van a ser inspeccionadas. Pero bueno, a través de la aplicación Ven App, eso se le hace llegar a la comisión de habitabilidad, y allí se logra que una brigada se acerque, ¿no? Entonces, dependiendo de cuál es el caso, bueno, se va haciendo el tema del acompañamiento. De hecho, también la presidenta, a través del Tribunal Supremo de Justicia, bueno, se creó una comisión especial del Tribunal Supremo de Justicia, bueno, para que si se tienen que revisar temas de la propiedad, se pueda hacer el acompañamiento a través de el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Por qué? Bueno, porque por ejemplo puede ser, bueno, que la vivienda colapsó y es una sucesión que no se había actualizado, y hay que resolver el tema de la propiedad. Bueno, eso también se tiene que realizar en este momento. Y son muchos los desafíos que deja el terremoto en todas las áreas de la vida nacional, y en materia inmobiliaria son bastantes. Ustedes han tenido mucho trabajo, nos corresponde hacer una pausa, pero al regreso vamos a hablar precisamente de esos desafíos. Hay expertos que dicen, bueno, las juntas de condominio tendrán que ahora colocar dentro de sus gastos el reforzamiento de los edificios para que se adecúen a las nuevas normas sismo resistentes, por ejemplo. Hay actualización y ley también de arrendamiento que beneficia tanto a las personas que van a alquilar como a los propietarios. Hacemos una breve pausa. A través del Ministerio de Economía y Finanzas impulsa el Plan Venezuela Renace para atender a las familias que perdieron sus viviendas principales por los sismos del pasado 24 de junio. Las solicitudes y el otorgamiento de créditos hipotecarios se gestionan de forma prioritaria a través de las siguientes entidades de la banca pública: Banco de Venezuela, Banco Digital de los Trabajadores y Banco del Tesoro. Las familias que gozarán de los créditos hipotecarios que impulsa el Plan Venezuela Renace para adquisición de viviendas obtendrán los siguientes beneficios: subsidios de hasta el 80%, aplica para viviendas con un costo de $70.000.
Subsidios del 50%. Aplica para viviendas con un costo de $100.000. Financiamiento a largo plazo. Las familias gozarán de un crédito hipotecario por un lapso de 25 años. Las entidades bancarias tienen un plazo máximo de 5 días hábiles para responder tras la entrega de la solicitud. Bueno, todo esto ha pasado desde el 24 de junio hasta ahora para atender a las familias afectadas y lo estamos analizando, lo hemos estado hablando de manera muy rápida, pero la verdad es que ha sido un trabajo muy arduo el que hemos visto desde las primeras horas de esta tragedia, a través de las comisiones presidenciales, a través del Estado Mayor, a través de estas visitas que ha hecho el Estado en las zonas afectadas y hoy estamos hablando precisamente de esos avances referidos a la habitabilidad. El diputado Rigel Sergen está con nosotros, él es presidente de la Subcomisión de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Asamblea Nacional. Estamos conversando sobre diversos temas que tienen que ver con la seguridad del venezolano, la venezolana, recordando estas afectaciones que transformó nuestra vida después del 24 de junio, después de este doble sismo ocurrido en nuestro país. Pero lo más importante es destacar qué hace el Estado venezolano, pero también qué hacen los técnicos profesionales, personal capacitado venezolano que ha egresado de las mejores universidades de nuestro país y que hoy se unen a este monitoreo las 24 horas para llevarles no solamente la inspección y el detalle de cada informe que arroja cada residencia, sino que también es importante destacar este debate desde el Parlamento venezolano. Por ello queremos abordar rápidamente, porque nos quedan pocos minutos, diputado, dos cosas muy interesantes. ¿Cuál ha sido el proceso para revisar esas etiquetas tan importantes de ese semáforo que todos escuchamos después de este doble sismo? Y lo otro que quisiera abordar antes de culminar esta entrevista, Pedro, que ha sido bastante nutrida, ¿qué hacemos con la ley de arrendamiento? ¿Qué transformación le trae al venezolano y a la venezolana? Sí, bueno, vuelvo con el símil del cuerpo humano, ¿no? Si hubo una fractura, bueno, hubo una primera medida, pero hay que seguir revisando esa fractura y hay que operar. Seguramente. Entonces, en los casos en donde fue etiquetada con el color rojo, es lo que se está llevando ahorita, incluso también amarillo, esos expertos de las universidades, esos expertos de la academia y de las distintas instituciones de nuestro Estado están abocados para realizar esa inspección y es lo que se está revisando en este momento. Luego de esta emergencia, que es urgente, pero lo importante también va a ser es que seguramente también vamos a revisar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, nuestra norma sísmica está actualizada desde el año 2019, allí participó FUNVISI, participó el Instituto de Materiales de Modelos Estructurales, participó CENVI, una institución también que investiga la habitabilidad y bueno, ahorita por el sismo que tuvimos seguramente va a haber un reforzamiento de esa norma y bueno, para eso tenemos los técnicos y los científicos. Diputado, de todos los desafíos que están en el futuro inmediato frente a la realidad de una Venezuela sísmica, como lo decía la presidenta, ¿cuál es el que usted dice, este es el más importante, al que hay que prestarle atención? La cultura sísmica. Nosotros hemos perdido esa cultura y eso no solo se tiene que quedar en las universidades, sino precisamente tiene que estar arraigada en toda la población nacional, en toda la sociedad y principalmente donde vive la mayoría de la población, que es en la región andina, norte costera, donde están las principales 3 fallas que ya hemos conocido y donde vive la mayoría de la población y también para los que realizan los trabajos, no solo los ingenieros, también los arquitectos, las arquitectas, pero también nuestros albañiles, ¿no? Nuestro pueblo constructor, que también es importante y que bueno, que ha construido con calidad, pero bueno, tenemos que seguir haciéndolo. Creo que el tema de recuperar esa cultura sísmica es el principal reto. Y bueno, la otra pregunta que también dejaba, bueno, que tiene que ver con el tema de la ley de régimen especial. Rápidamente, primero una ley de régimen especial. ¿Por qué es especial? Bueno, porque en la actualidad existen 550.000 viviendas en alquiler que seguirán regidas con la ley de regulación y control de arrendamientos de vivienda y con la ley contra el desalojo arbitrarios de vivienda, pero los nuevos alquileres que se busca incentivar da mayor seguridad jurídica a las partes, no solo a los inquilinos, también a los propietarios y bueno, pasa por la voluntad de esas partes, principalmente del propietario y bueno, ya
también se está debatiendo en el ámbito de los abogados, también de las cámaras que lleva el mercado inmobiliario, y bueno, que es importante también para solventar esta situación de las familias que perdieron lamentablemente su vivienda. Bueno, así despedimos al diputado, una información muy valiosa, subpresidente de la Subcomisión de Vivienda y Desarrollo Urbano, además que se abre este debate, pero también están haciendo estas constantes inspecciones para acompañar al pueblo venezolano. Bueno, agradecemos a todos ustedes también por haber estado allí, por acompañarnos en este tema tan importante. La invitación es para que sigan en sintonía de Venezolana de Televisión. Rodiceli Cárdenas y Pedro Márquez estuvimos hasta este momento. Nos vemos en una próxima oportunidad. Así es, feliz tarde para todos. Para acceder al financiamiento especial y al subsidio del Estado para la adquisición de viviendas, las familias afectadas deberán cumplir con los siguientes recaudos esenciales: certificación digital de registro como persona afectada por los sismos o censo oficial con código QR, certificación de daños de la vivienda emitida por las autoridades competentes, inmueble inhabitable o en rojo, documento de propiedad del inmueble dañado o colapsado, y recaudos sobre la vivienda que se desea adquirir en el mercado secundario.